Bienvenidos a la segunda parte de la clase. Ahora vamos a responder dos preguntas y vamos a agregar una cosita más que no preguntamos. Una era qué significa señales débiles. Ya lo dijimos, pero vamos a poner en un contexto un poquito más claro. Tiene que ver con que el dispositivo presente un comportamiento lineal. Fíjense que esta curva es absolutamente lineal. Un resistor es lineal, que tiene una característica así. Es un segmento lineal. Pero acá no hay segmentos lineales. Entonces, por eso, tenemos que explicar qué significa señales débiles. La otra cuestión es por qué planteamos la malla de entrada para resolver, para hallar la expresión de cálculo de IC, esta IC que calcularon acá, por qué plantearon eso, y por qué consideramos 0,7 volts. Bueno, empiezo por esto que está acá. Nosotros trabajamos en esta zona del codito. ¿Por qué trabajamos en esta zona del codito? Porque es la zona donde se ve el efecto del transistor, donde se ve, o quien determina el funcionamiento del dispositivo, es la juntura base-emisor. Si yo vengo acá por aquí arriba, dinámicamente el transistor presenta una resistencia que tiene que ver con el material con el que está construido. Pero si vengo acá, tiene que ver con la juntura, no con el material. Yo sé que esto que estoy diciendo es medio complejo, pero ¿qué nos tenemos que dar? Que se trabaja en esta zona. ¿Y por qué? Porque en esta zona, quien domina el funcionamiento del dispositivo es la juntura. Para entender lo que acabo de decir, habría que hablar un poquito de física, se llama del sólido y cosas que no tienen ningún sentido. Nosotros sabemos que trabajamos acá y con eso nos alcanza. El tema es que uno ve una curva acá. Pero, claro, nosotros no trabajamos en toda la curva. Les voy a decir dónde trabajamos. Lo voy a dibujar en rojo para que lo vean. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No. No. Bueno, les voy a decir, voy a hacer un zoom. Si yo hago un zoom de esta zona, es una cosa así. Aparece, veo dibujado un segmento lineal. Pero ¿para qué esto sea un segmento lineal? Si el punto Q es este, supónganse que este sería el punto 3,4 volt. Supónganse que acá tuviéramos los 0,93 y acá tuviéramos los, perdón, BCQ no tiene que ver con... Hola, profe. Supónganse que esto, ya voy. Supónganse que esto fuera 0,93. ¿Qué tensión tendríamos acá? Sobre este eje. El eje de tensión base emisor. ¿Cuánto vale esta tensión? 0,7. Es la tensión de 0,7 volt. Bueno, a ver, en realidad nadie sabe si hay 0,7 volt o no. Nadie lo sabe. Puede ser 0,65, puede ser 0,68. Pero acuérdense una cosa, ¿cuánto valía la tensión? Hola, profe. ¿Qué quieren? Yo sé que estás interesado en mi programa de inglés, entonces aquí hay 5 razones para... ¿Quieren hacer una pregunta o algo? No. Hola. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Estoy esperando a ver si alguien quiere hacer una pregunta. Escúcheme una cosa, les voy a pedir un favor. Si ustedes cuando entran no se identifican, los saco de la ¿cómo se llama? De la reunión, porque tengo que saber quién es quién. Acá veo Palmese Augusto, Santino Fosco. Diego, ¿quién es? Ruda, profe. ¿Pero quién habló? ¿Diego Ruda? No. No, estaban todos muteados. No sé qué fue lo que escuchó. Bueno, después, por eso le voy a pedir que todos aparezcan antes de empezar la clase. Yo me decía, ¿quién está? ¿Alguien me está llamando? ¿Para qué me llama? Si es para jugar, yo diría que no. Pero alguien está llamando, profe. ¿Quién es el que está llamando? Y pregúnteme. Nadie llamó. Bueno, alguien llamó, no sé quién. Una cosita quería decir, porque esto, miren que es un esfuerzo. Yo para venir acá, yo tuve que hacer varias cosas para hoy poder dar esta clase. No es fácil para mí. Pero digo, si ustedes le dan la clave a alguien que no es del curso, o a alguien, porque aparecen ahora 19 conectados, éramos 16, terminamos 3 más. No, profe, todos los que están acá son del curso. Bueno, y entonces ¿quién me está llamando? Dígame y yo respondo. Si no, no hagan esas cosas, porque ustedes dicen profe, y yo salgo a responder. Perdemos tiempo de clase. Bueno, entonces vuelvo a decir, esta es la característica de transferencia.
si uno mira esto de esa lineal, pero nosotros, como les dije, no trabajamos en esta zona, trabajamos en este codito que está acá, porque en este es donde realmente el transistor es dependiente de lo que pasa en la juntura, y nosotros queremos que el transistor lo maneje la juntura. ¿Por qué es así? No importa. Eso lo estudiarán los que estudian física del dispositivo, de cómo es la física del transistor, eso no nos preocupa. Pero digo, si ya miran a propósito, yo acá dibujé nada para preguntarles si lo veían, porque no lo iban a ver, porque en realidad esta excursión, este punto Q, este ICQ, es en torno a este ICQ nos movemos muy poquito. Y acuérdense que este ICQ, como bien dijeron, era para una tensión que era 0,7 volt. Nosotros nos movemos muy poquito en torno a este 0,7 volt. ¿Cuánto nos movemos? Y como mucho, 25 milivolt para este lado, o 25 milivolt para este otro. Por eso decimos señales débiles. Si nosotros intentáramos tener excursiones más amplias, veríamos ya que la curva empieza a doblarse. ¿Se entiende? Bueno, voy a poner más exagerado para que se entienda. Veríamos que la curva hace algo así. Ya veríamos el quiebre. Entonces, deformaríamos la señal. Nosotros necesitamos que sea un segmento lineal como ese que está dibujado ahí. Entonces, la respuesta a las tres preguntas es, ya lo habíamos dicho esto, ¿no? O a las dos preguntas es, la primera, ¿por qué 25 milivolt? Y porque si nos paramos en el punto Q, nos paramos en 0,7 volt y nos movemos 25 milivolt para allá y 25 milivolt para el otro lado, perdón que cierre esto. ¿Qué diría la teoría? ¿Por qué? ¿Qué diría la teoría? Bueno, si yo me paro en 0,7 volt y me muevo 25 milivolt para este lado, 25 milivolt para este, 25 para este, 25 para este, voy a ver ese cachito de curva como si fuera un segmento lineal, como ese que está dibujado ahí. ¿Por qué digo que eso dice la teoría? Porque en la práctica, si ponen 10, 12 milivolts, ya ven la deformación. Pero si yo hago todo el desarrollo teórico, todo el trabajito, qué sé yo, me estudio todo un libro, libros de física del sólido, qué sé yo, y llego a la conclusión de que son 25 milivolts. Pero no son 25 milivolts. Bueno, y decía, entonces por eso nosotros decimos que son señales débiles, porque necesitamos no solamente polarizarlo en zona activa, sino trabajar con un rango de señal tal que no se vea que esto no es un segmento lineal. En ese cachito sí es un segmento lineal, pero si quiero moverme más, ya perdió esa condición, ya no es esto. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, ¿y por qué plantean la malla de entrada? Y porque la corriente de colector depende del valor de la tensión base emisor. Entonces, claro, tengo que plantear la malla de entrada, porque en la malla de entrada está la tensión base emisor. Así que eso no. ¿Y por qué 0,7? Y bueno, 0,7, y porque elegimos ese número. Yo podría haber puesto 0,65 también. Pero miren, yo me acuerdo, la BBB les había dado 3,85, ¿no? Y fíjense, hacer 3,85 volt menos 0,7 volt va a ser menos 0,65 o menos 0,75, no cambia el número, este número prácticamente sigue dando lo mismo. Entonces, estandarizamos todo en 0,7. Decimos, bueno, cualquiera sea el valor de corriente, yo asumo que esta tensión es 0,7. Es como si pensaran que esta curva es algo así como el que dibujar ahora. En esta zona es así la curva. Hace una cosa así, ¿se entiende? Hace un codito, levanta así. Acá en 0,7 puedo tener esta corriente, cualquiera sea la corriente, va a valer eso, 0,7. Sabemos que no es cierto, pero también sabemos que intentar leer el valor, que tampoco podemos saberlo, porque no lo podemos saber, no cambiaría nada los resultados. Esperen que me fijo porque hay alguien que está mandando un mensaje, a ver si son alguno de ustedes. ¿Palligas está ahora acá? ¿Cómo, profe? ¿El alumno Palligas está? Que yo conozca no hay ningún Palligas, pero no sé. No, entonces, Palligas, no sé qué. No, ese me parece que sí está. Bueno, cambiemos después, les pregunto, porque me está llegando un mensaje equivocado. Bueno, salimos de acá. Bueno, ¿esto se entendió? ¿Puedo ir a la parte dinámica? Profe, una cosa. Sí. Si yo en vez de explicarle, o sea, de decir por qué nosotros usamos la malla de entrada para sacar ICQ, y yo le digo que planteé la malla de entrada solo porque sé que ICQ pasa por la resistencia RE y la puedo despejar, ¿está bien? No,
No. Ah, ya estamos. En realidad, no. Eso es una, si querés, es una explicación matemática. Mira, hay una cosa que yo siempre digo, que uno tiene que tratar de que los problemas electrónicos sigan siendo problemas electrónicos, y no problemas matemáticos. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay muchas cosas en electrónica que vos, viste que muchas veces nosotros mostramos una formulita y preguntamos, y a ver, ¿y cómo tiene que ser esto para que esto no dependa del otro? Y vos decís, esto tiene que ser mucho mayor, y ves una fórmula matemática. Te pongo un ejemplo, rápido, y lo voy a poner acá. Cuando ustedes hayan la expresión de cálculo de IC, ¿no? Ustedes dicen BBB menos la tensión base emisor dividido RB sobre HFE más RE. Entonces, porque esto es donde sale de hacer un divisor con las resistencias, ¿viste? Pones una R1, una R2 y con eso polarizas el transistor. Y eso se hace para que esta IC no dependa del valor de HFE. ¿Qué quiero decir con eso? Que si el HFE cambia, la corriente IC se mantiene constante o no se modifica demasiado. Quiero decir, esto se modifica en un 100% y esto se modificó en un 10%. A eso nos referimos, no cambia prácticamente frente a grandes variaciones de esto. Entonces yo te pregunto, ¿y qué condición tiene que cumplirse para que esta corriente no sea dependiente de esto? Bueno, vos me decís, bueno, este término tiene que ser mucho más grande que este. Y es cierto, porque si la R es mucho más grande que esto, que este término, este lo puedo considerar despreciable, y la expresión que me queda es esa. Esa es una expresión, es una explicación que está bárbara. Si vos me preguntás, ¿está bien? Te digo, sí, está bien. Pero es una explicación matemática. No me cuenta a mí qué es lo que hice yo al hacer que este número sea mucho más alto que este. ¿Qué ocurrió circuitalmente? Entonces yo creo que siempre uno, más allá que después yo puedo mirar esto y decir, bueno, mira, si esto es mucho más chiquitito que esto, o si esto es mucho más grande que esto, entonces yo lo puedo sacar y no depende la corriente de colector del HFE. Yo supongo que esto lo sabían ustedes, eso te lo tienen que haber explicado también el año pasado, de por qué polarizaban con dos resistencias. Yo puedo contarlo así, pero en realidad lo más interesante es decir, mira, vos lo que hiciste para lograr esto fue bajar estos valores, y al bajar estos valores hiciste esto. Contarlo desde el circuito, no desde la fórmula matemática. Entonces yo siempre eso es lo que intento. Yo lo que cuento es desde la curva del dispositivo. Esta es la característica del dispositivo. Y yo acá veo que la corriente colector depende de la tensión base emisor, y entonces digo, bueno, mira, lo que tenés que hacer es buscar la malla para resolverlo donde esté la tensión base emisor. Porque no todos los circuitos son iguales. No hay, entre todos los circuitos no va a haber RE. Y te muestro, te digo, si vos usás un MOSFET, no hay resistencia de emisor, porque ni siquiera hay emisor. Y sin embargo en el MOSFET el criterio es el mismo. Es buscar la malla donde está la tensión que controla la corriente de drenaje. Se llama corriente de drenaje. ¿Me explico lo que quiero decir? No, sí, se te entiende. Bueno, por eso... Entonces, la única pregunta que tendría es por qué ICQ es tan importante para, tipo, ¿qué relación tiene con BBE? Es lo único que no entendí. La IC, y que fíjate acá en este eje tenés IC y tenés BBE. El valor de IC depende de la BBE. Ok. ¿Está bien? Sí. El Copa no entendió. No, sí. O sea, tipo, creo que lo único que no entiendo es por qué varían entre los dos. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo varía? Porque hay una señal aplicada. Vos tenés una tensión BB. Acordate, vos tenías. A ver, vamos a dibujar. Voy a borrar esto. Vos tenías. Lo voy a dibujar en el tiempo. Un eje de tiempo es este, ¿no? Lo que va pasando en el tiempo. Si yo tengo solo continua, en el tiempo veo esto, ¿no? Acá corto el eje porque si no, no me da la escala. Digo 0,7 volt. ¿Sí? Sí. Pero sobre este 0,7 volt excursiona una señal, que es la que no puede tener una amplitud mayor que 25 milivolts. Esta es la señal dinámica. Entonces, vos estás, mirá, este segmento lineal, estás parado, fíjate, viene el semiciclo positivo, te movés para este lado. Viene el semiciclo negativo, te movés para este otro. Estoy hablando de BB, ¿no? Semiciclo positivo, Sí. ¿ves? Semiciclo negativo. Y fíjate qué pasó al lado de la corriente. Si te quedas en el punto Q, acá tenés la ICQ. Esto es la I... Perdón.
¿Se ve lo que estoy escribiendo acá? Esta es la ICQ. Cuando vino el semiciclo positivo, te fuiste para arriba. Dibujaste esto. Cuando vino el semiciclo negativo, dibujaste esto. Y claro, la IC se está moviendo, la BB se está moviendo. El valor de esto depende de esto. Ok, ok. Y si yo en lugar de pararme, y mirá esta curva, ¿ves que es así? Si en lugar de pararme acá, me paro más arriba, la pendiente va a ser distinta. Va a ser así. Y al ser mayor la pendiente, a iguales variaciones de tensión base emisor, voy a tener mayores variaciones de IC. Depende de donde esté parando la curva, también los parámetros dinámicos cambian. Yo sé que esto que estoy contando ahora por ahí es ya irme lejísimo. A mí lo que me interesa es que se entendió lo que quise contar, lo más sencillo, esto de que tenemos una continua, excursionamos alrededor de este punto, esa excursión tiene que ser de 25 milivolts o menor. Nada más. Y bueno, por lo menos digamos este entendimiento, digamos, que eso está modificando la corriente de colector. ¿Está bien? Sí, se entiende. Pero ahora, ¿cómo explicamos eso de forma matemática para, no sé, una prueba? Acá, a ver, acá hay dos cosas. ¿Qué carrera vas a seguir vos? Programador. Bueno, mira, cuando vos seas programador, no vas a aprender a programar para sacarte 8 o 9, vas a aprender a programar para resolver problemas. Así que pensarlo de esta manera, de esta misma manera acá. No te preocupes, no, en la prueba olvídatela. Yo siempre digo una cosa, incluso en la cursada normal, ¿no? Que si uno estudia y hace lo que tiene que hacer, y aprende, y se divierte, y la pasa bien, también terminás aprobando. Pero en realidad lo anterior es esto, lo anterior es que aprenda y que te divierta. En la medida que uno... Lo que pasa es que a veces yo entiendo que a algunas cosas no le gustan y cuestan más que otras. Pero en realidad estaría bueno que tratemos de divertirnos con lo que hacemos. Y sería bueno que nosotros diéramos cosas que a ustedes les resulten divertidas. También hay que lograr las dos cosas. Profe, No te preocupes por el examen, en serio. Pensá en aprender esto y ya está. Ahora yo voy a resolver la parte dinámica. Sí, dígame. cuando hablamos del punto Q siempre estamos hablando del colector, ¿no? ICQ y BCQ. Para esta configuración sí. Y en el caso del emisor común también. ICQ y BCQ. ¿Sabés por qué? Porque las excursiones de señal de salida las tenés montadas sobre la corriente de colector de continua y sobre la tensión colector-emisor de continua. Hay otras topologías que no. Por ejemplo, en un ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, se le cortó y no le entendí lo que me dijo. No. ¿Por qué calculás? Vos tenés varias configuraciones de monoetapa. Nosotros nos estamos enfocando en dos, que son colector común y emisor común. A las otras bases comunes no le estamos llevando la punta y hay otras más que tampoco le estamos llevando mucho la punta, que a lo mejor en algún momento las mencionaré. Porque en realidad esto no es tema de este año, estamos haciendo como un repaso. Y aclarando algunas cosas que veo que les quedaron medias ahí colgadas. Entonces vuelvo a decir, vos tenés configuraciones como el colector común y el emisor común. Las señales de salida, ¿viste que excursionan las señales sobre la continua? Bueno, las excursiones de señal de salida se sostienen, una sobre las corrientes de colector, de continua, y otra sobre la tensión colector-emisor de continua. Entonces las excursiones son en esas dos. Lo mismo, eso es tanto para el colector común como para el emisor común, y ahora lo vas a ver a qué me refiero cuando haga el dibujito. No pasa lo mismo con el base común, porque por ejemplo, el base común, la excursión de señal sí, se sostiene sobre el colector, pero la excursión de señal de salida de tensión se sostiene sobre la tensión colector base, no sobre la colector emisor. Pero eso lo vas a ver ahora cuando siga con la parte dinámica. Pero por eso nos interesa el punto Q. Y además el punto Q, acordate que define también cuál es nuestro transistor, los parámetros dinámicos del transistor. No sé si respondo la pregunta. Sí. ¿Sí? Bueno, voy a la parte dinámica rápidamente y después vuelvo al pizarrón. Vuelvo a compartir el documento, ¿está? Comparto el documento rápido y lo vamos mirando, y si no entienden me dicen. Y después yo cuento una cosita más que falta, que si supiera escribir en la pantalla estaría bueno. Puedo escribir. Voy a hacer eso. Bueno, esperen que vamos a compartir. Ustedes me enseñan si yo necesito algo. Share. Estoy compartiendo. Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Sí. Bueno, vamos a la parte dinámica. Cuando ustedes hacen el análisis dinámico,
lo que tienen que considerar dos cosas. Primero, que el generador de tensión es un cortocircuito, es un cable, parece ser, lo reemplazan por un cable, y los capacitores presentan una impedancia de valor cero. Y acá quiero contar algo. Bueno, lo voy a contar después, pero tiene que ver con el ancho de banda. Yo, a ver, les voy a contar, a ver si esto se los menciono y después lo explicamos en la pizarra. Todo amplificador tiene un ancho de banda. ¿Qué significa eso? Que hay una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. Hay una frecuencia de corte inferior que si yo sigo bajando la frecuencia ya no tengo ganancia, empieza a caer la ganancia del amplificador. Y hay una frecuencia de corte superior que si yo sigo aumentando la frecuencia por encima de esa frecuencia de corte superior, se cae la ganancia del amplificador. Pero entre la frecuencia de corte superior y entre la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, tenemos las ganancias que vamos a calcular ahora. Entonces, por eso nuestro análisis es para frecuencias bajas y medias. Estamos trabajando en ese rango. Ahí es donde nos interesa estudiar la cuestión. Y las reactancias capacitivas en toda la banda de paso del capacitor, en toda esa banda de paso, las puedo considerar que van en 0 ohm. ¿Está bien? Yo después voy a hablar del ancho de banda porque quedaría una pregunta para hacer que ustedes no la hacen porque les falta un conocimiento que eso me salva, así no me frenan con la pregunta, pero se los voy a contar hoy mismo. Entonces, digo, fíjense, y lo voy a mostrar acá. Voy para arriba. Pero en un cachito. Acá decía que tenía que poner, a ver, vamos a este, perdón. A este de acá arriba. Si tuviera la habilidad que tienen ustedes para dibujar, pero no me frena nadie acá. Vamos a salir de ahí. Yo quiero que me aparezca ¿cómo se llama? El que me permite hacer dibujitos. El rojo recuerda el tema. ¿Cómo? El Escucho. tema era bien chingón. No entendí. No entendí. Hola. Hola. Bueno, no importa. A ver. Sí, bueno, no sé qué pasó. Bueno, sigo. A ver, acá tendríamos que poner un cablecito donde dice BCC. Es decir que R1 y RC, este nodo que comparten, van a tierra. En el circuito dinámico van a aparecer conectados acá abajo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces digo, en el dinámico que va a aparecer R1 conectado a tierra, va a aparecer R1 conectado a tierra, va a quedar en paralelo con esta resistencia R2. La RC también va a tierra. Entonces, también aparecería la RC entre este punto y tierra. Y como el capacitor se reemplaza por un cable, por lo que acabamos de decir, entonces pasaría que en el dinámico voy a tener en el colector, entre colector y tierra, RL en paralelo con RC. El emisor, también, fíjense, si acá pongo un cablecito puentea una resistencia, toda la corriente dinámica va a venir por acá, con lo cual me va a quedar un cable. Y por otro lado, miren, esto va a tierra, queda R1 en paralelo con R2. Todo eso está dibujado acá. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que ir al primer circuito y ver que son capaces de hacer esto. Que son capaces de aplicar esto que estoy contando acá. ¿Por qué reemplazan el generador de tensión por una resistencia interna, por su valor de resistencia interna que vale 0? Porque si ustedes le preguntan a la señal, ¿qué pasa? ¿O qué valor tiene? ¿O qué valor tiene la alterna en este punto, donde está la continua? Y va a ver que la variación de continua vale 0. ¿Se entiende? Entonces, para la señal, sea este nodo o sea este punto, es lo mismo, porque acá ve que la variación es 0, y acá también ve que la variación es 0, porque donde está la Tierra va a valer siempre 0 volt, no hay variación de señal, y acá también, esto va a valer siempre 9 volt, acá no hay variación de señal, por eso esto está conectado a Tierra. Entonces por eso reemplazamos su resistencia interna que es 0. Y los capacitores, por lo que acabamos de contar, lo reemplazamos por su resistencia interna que vale 0. Lo reemplazamos por 0 ohm, por esto que acabamos de contar. Ustedes ven que acá escribí infinito yo. Bueno, no es una frecuencia infinita.
es la frecuencia de la banda de paso del amplificador. Solo que uno a veces, para explicar estas cosas, usa ese recurso, y yo después se los voy a poner de manifiesto un poquito mejor cuál es el significado de poner ahí infinito, aunque sabemos que no es infinito, cuando estudiemos un próximo tema que me parece va a ser muy interesante, que es una pavada que se llama carga y descarga de un capacitor, porque eso tenemos que aprender, pero van a ver que cosas que las tienen medias ahí en el aire. Bueno, esto que se dibuja acá, entonces este es el modelo del transistor. ¿Ven? Aparece BSRS, vamos de nuevo acá, tardamos un cachito de tiempo y lo vemos, pero vale la pena, 10 minutos. Vamos a tener que hacer una más, y cierro, ¿no? Después no queda mucho, porque ya estoy cerrando. BSRS, cablecito, R1 paralelo con R2. BSRS, R1 paralelo con R2. Esto que hemos dicho, el cable que puenteaba la resistencia R, y RC que aparece en paralelo con RL. Este que está acá es el modelo del transistor, ¿sí? Es el modelo del transistor. Fíjense que entre base y emisor tiene el H y E, esto ustedes lo sabían. Si yo les pregunto a ustedes dinámicamente qué tienen entre esta base y este emisor, ustedes me dicen el H y E. Si yo les pregunto qué corriente tienen acá, qué corriente tienen aquí, ustedes me dicen que es HF por IB, y además en paralelo aparece una resistencia que es la resistencia de salida del transistor. Nosotros, esto grábenselo y anótenselo si puede ser. Vamos a considerar que la resistencia de salida del transistor es infinita. La vamos a considerar siempre como un circuito abierto. ¿Eso está bien? Para estos circuitos que estudian ustedes, sí. Pero para otros circuitos, no. Pero por ahora, y para lo que sabemos nosotros, lo podemos hacer así, lo vamos a hacer así. ¿Está bien? Anótenselo porque van a tener que hacer cuentitas con esto. Profe, no entendí de dónde sale RO y por qué se lo considera infinito. Porque, mirá, ¿por qué lo considero infinito? Es fácil. Cuando vos armes el modelo, si vos armas el modelo, reemplazás este modelo acá adentro, te lo muestro. ¿Ves? Acá lo que aparece acá es, mirá, fíjate, este terminal es el de base. Igual no vamos a trabajarlo esto así como está hecho, se los quería mostrar una sola vez para que lo vieran. ¿Está bien? Sí. Bueno, esta es la base, este es el emisor, este es el colector y este es el emisor. ¿Está bien? Bueno, fíjense una cosita. Yo tengo que meter este modelo del transistor acá adentro, donde está el transistor. Y bueno, entra justo, ¿no? Entra justo, porque fíjense, base emisor, colector emisor. Es decir, tengo que meter este cuadradito, este cuadripolo, lo tengo que meter acá adentro. ¿Está bien? Eso está hecho acá, no es muy complicado y por eso se los muestro así. Igual ustedes no van a trabajar así. Bueno, si ustedes miran este circuito, este que está acá, che, les puedo pedir un favor. Está bien que usen para mensajes, pero ya está, porque si no, complican toda la grabación. Gracias. Entonces, fíjense, si yo meto esto acá, ¿qué me queda? BSRS, RB, lo pongo acá. BSRS y RB, que sería R1 paralelo con R2. Donde está el transistor, fíjense, ¿no? Acá está el transistor, acá la base y acá el emisor. Acá está la base y acá está el emisor. Bueno, entre base y emisor aparece el HI del transistor, que es lo que está dibujado acá. Por acá circula la corriente IB. Y del otro lado, vuelvo a decir, ustedes así igual no lo van a trabajar esto, ¿eh? Yo después vamos a hacer una clase que yo lo voy a trabajar yo, se los voy a mandar hecho por un documento y ya está. Y esto yo mucho más no voy a trabajar, pero sí quería que se les aclaren algunas cosas. Entre colector y emisor, ¿qué aparece? Este generador y la resistencia RO. Entre colector y emisor aparece este generador y la resistencia RO. Y después me queda RC y RL, en paralelo. ¿Eso lo entienden? ¿Entienden cómo pasamos de estos dos a este único? Sí. Bueno, fíjense, me preguntaban por qué RO la considero infinita. En realidad lo que estoy diciendo es que esta resistencia es mucho, y anótenlo, mucho más alta que RC en paralelo con RL. Y si esa resistencia es mucho más alta que RC en paralelo con RL, entonces la puedo despreciar, porque en el paralelo siempre domina la resistencia más bajita.
Por ejemplo, puede pasar que esta valga 100K, esta valga 3K3 y esta valga 3K3. Y 100K o 50K en paralelo con 3K3 en paralelo con 3K3, o queda un K5 y se dan cuenta que 50 es mucho más grande que un K5. ¿Se entiende lo que digo? A eso nos referimos cuando decimos que la vamos a considerar despreciable. Esto no pasa siempre, pero en los circuitos que ustedes están estudiando, sí, o los que vienen estudiando. Así que bueno, en realidad los circuitos más interesantes, aunque parezca, por raro que parezca, son circuitos donde esta RO sí molesta. Y esos son los más interesantes. Por ejemplo, los circuitos de un amplificador diferencial. Lo que tiene, digamos, el circuito que está metido dentro del integrado, no la patita, es el que estudian ustedes con 7 patitas, 6 patitas. Digamos, lo que está en la circuitería interna, cómo está construido. Eso es bastante interesante. Pero bueno. Bueno, y seguimos. Entonces a mí lo que me interesa ya es la relación entre esta tensión y esta tensión. Acá tengo la tensión BO, y acá que no aparece dibujada, muy mal el profesor, no sé por qué, es la tensión BI. Acá tendría que aparecer la tensión BI dibujada. Ustedes si pueden, agréguenla en su documento si lo tienen ahí. Para el otro lado, por favor, la referencia. Da la vuelta a la referencia, porque nosotros consideramos que este potencial es positivo respecto de este. Después, si el número nos da negativo, significa que hay un desfasaje. ¿Se entiende? Como está puesta acá dibujada ahí. Bueno, entonces fíjense, esto sería BI y esto sería BO. Bueno, entonces, para plantear eso, ¿qué es lo que tengo que hallar? Miren, si miran esto, a ver, este generador es HFE por IB, ¿ven que va para abajo, va de colector a emisor? Sí. Si yo dibujo una corriente que va para el otro lado, ¿qué nombre va a tener? El mismo que este, solo con signo menos, porque va para el otro lado. El signo menos me indica que está dada vuelta a 180 grados. ¿Está bien? Ok, sí. Entonces fíjense, ley de Ohm, corriente por resistencia, menos HFE por IB, la corriente. Por el paralelo, RO en paralelo con RC, en paralelo con RL, me da... ¡Tarán! Acá tiene, la veo. No es muy difícil. Miro la entrada. Acá tengo la corriente IB, el HIE. Ley de Ohm, IB por HIE. Caída de tensión BI que habían marcado recién. BO sobre BI. Menos HFE por IB por el paralelo, dividido IB por HIE. HFE sobre HIE, ¿qué es? GM. GM. Así que GM por RO en paralelo con RC para con RL. Ya está. No hay más. Acá sí les digo, acá aparecen las expresiones de cálculo de las resistencias de salida. Yo no les voy a enseñar a calcular resistencia de salida, primero porque no es de la materia de este año. Y segundo, porque me parece que es una pavada explicárselo. Me interesa más que aprendan otras cosas y no esa cuestión. Bueno, fíjense, esa es la expresión de cálculo, es decir que ustedes vienen. Con el valor de IC que calcularon. 40, 1 sobre el valor por la IC que valía 0,93. Estoy mirando de ahí del pizarroncito que tengo yo ahí, ¿ven? Ahí tengo un pizarrón. Bueno, el pizarrón, miren, por ahí podría haber escrito algo. Pero bueno, 0,93. Tengo el valor de G. RO la vamos a considerar muy alta. RC lo conozco y RL lo conozco, tengo todo para calcular la B. ¿Está bien? Bárbaro, vamos a seguir mirando el circuito. Igual vuelvo a decir, nosotros, más adelante voy a resolver 1 o 2 multietapas que les cuento cómo lo voy a trabajar. Los voy a trabajar aparte de los temas que me interesa seguir avanzando. Y escúchenme, les vuelvo a decir, por favor, háganme un favor, vamos a ponernos 2 tareas. Yo les pedí que para el lunes completen esto y les voy a pedir una tarea más. Les voy a mandar una muy chiquita para ver. Vamos a hacer una actividad que tenga 2 puntos. El primer punto es algún cálculo sencillo para el jueves que viene. Y el segundo punto es que con mucha delicadeza y con mucha, y respetando la privacidad de cada uno, si pudieran saber algo de alguno de los compañeros que no se están conectando, para mí sería fabuloso. Sería bárbaro. Pero bien, digamos, y si hay alguna cuestión que es privada, lo comparten conmigo, diciéndole, si es que supieran qué pasa, lo puedo comentar al profesor, este problema que tenés o no, y si le dicen que sí, sí, y si le dicen que no, no. Esto es así, siempre respetando mucho al otro. Bueno, sigo rápido porque quedan menos de 1 minuto. Lo que voy a hacer, les digo el próximo bloque.
Voy a contar la RIA, la RI es fácil, la expresión de cálculo de RI, porque la resistencia de RI está marcada, es la que vemos entre este punto, y qué resistencia veo, el HIE, que se calcula como HF sobre GM. La RIA es fácil, porque es RB en paralelo con HIE, RB lo calculamos, queda R1 paralelo con R2, ya tenemos RIA, y calcular la BS implica hacer el divisor RIA sobre RS más RIA que ustedes tienen y ya conocen cómo hacerlo. Bueno, yo quiero que para el día lunes esté todo esto calculado. Se va a cortar enseguida y enganchense que les quiero mostrar algo rápido y no lo jorobo más. Serán 15 minutos más. Profe, yo tengo 2 preguntas. Dale, se va a cortar, ¿eh? Ah, ok, Está entonces one me la minute. puedo hacer después. Sí, sí,